González, al que sin duda conocen ustedes de sobra. Francisco González Fernández es una persona muy importante para este congreso por varios motivos. Uno de ellos es porque es parte integrante y fundamental del grupo Ilicia, Inscripciones Literarias de la Ciencia, del que ya se ha hablado en la presentación, en la conferencia inaugural del congreso, junto a Mella Moneda. A título personal, Francisco González también es una persona muy importante para este congreso porque es quizá la persona a través de la que yo entré en contacto con la epistemocrítica, con la idea misma de epistemocrítica, sin yo saber lo que esto significaba. Así que bueno, muchos años después, muchas gracias Francisco por estar con nosotros. Francisco González es profesor titular de Filología Francesa de la Universidad de Oviedo. Ha desarrollado su investigación entre Francia y España. En los últimos 10 años se ha dedicado de forma más exclusiva al ámbito de la epistemocrítica. Entre sus obras más significativas está una publicación, a mi juicio, muy recomendable, La scène originaire de Madame Bovary, donde exploraba la vinculación de las teorías evolutivas decimonónicas con la narración flaubertiana. Y un poco más recientemente, como persona curiosa que es, tuvo la idea de ponerse a explorar el mundo de las matemáticas y a lo largo de muchos años estuvo explorando este universo fascinante, y ahí salió una obra que también les invito a leer, a sumergirse en ella, que es Esperando a Gödel, Literatura y Matemáticas. Y bueno, creo que no se ha parado ahí, además de bueno, no voy a mencionar la enorme cantidad de traducciones que ha publicado recientemente, varias traducciones del matemático Henri Poincaré, además de sus artículos dedicados a uno de sus autores de referencia, que es Marcel Proust, ¿no? Y donde bueno, podemos leer varios artículos, varias investigaciones que ha realizado Francisco en torno a la figura de Marcel Proust en relación con las tecnologías de la época. Y uno muy reciente, por ejemplo, para darles un poco una idea de su inmensa curiosidad y de hasta dónde van sus ámbitos de investigación, un artículo muy curioso donde se relaciona la escritura de Proust con la ceremonia del té, bastante sorprendente, y también desde el punto de vista de la ciencia. Así que creo que no me dejo nada, quiere decir que me dejo muchas cosas. Y nada, te cedo la palabra, Francisco. Muy bien, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a ambos, a Melania y a Borja, por haberme invitado a participar en este congreso y a cerrar lo que de alguna forma pues también es una responsabilidad, puesto que todo el mundo ha hablado ya y hay que recoger un poco el testigo de lo que se ha ido sembrando y tratando de dar una óptica que sea general. Gracias también porque me ha dado la oportunidad este congreso de volver a ver a buenos amigos y colegas de otros ámbitos, de Francia, de España, de otras universidades, de conocer a escritores a los que admiro desde hace tiempo y tenía muchas ganas de conocer y cuya presencia no me ha defraudado, ni mucho menos, sino que me he encontrado lo que me esperaba al leer, contrariamente a lo que sostenía justo, que no había que conocer a los escritores. Yo creo que sí, y desde luego me alegro en este caso. Bueno, mi forma de agradecer no sé si va a ser la más oportuna, porque cuando he puesto el título de mi conferencia de hoy, he visto que tengo anamorfosis y debajo el isomorfismo de los saberes. Parece que vengo aquí a contradecir precisamente lo que dice todo el coloquio. Para cerrar, no creo que sea lo más oportuno, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda. De todos modos, voy a conservar el término isomorfismo porque me va a servir esa analogía, esa similitud entre formas para guiar de alguna forma mi discurso. He pensado también que, como es la última conferencia, me parecía, y viendo además que sale el sol y que ya tenemos todos ganas seguramente de dar un paseo por Bucarest, quería hacer algo que fuese no muy sesudo, sí variado, no sé si imaginativo, pero por lo menos lleno de imágenes. Es decir, que tenéis abundantes pantallas por todos lados y voy a ir proyectando una serie de imágenes, voy a ir comentándolas en muchos casos, porque hablar de anamorfosis es hablar de pintura, pero mi camino es precisamente trazar a partir de la pintura para llegar a la literatura y a la ciencia. Y bueno, pues sin más voy a empezar a hablar. La cuestión que me interesa, lo que quiero de alguna forma hacer y lo que había pensado antes cuando le di muchas vueltas a cómo podría enfocar esto, la idea era hablar también un poco a los alumnos, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Y quería encontrar no un emblema de lo que es la epistemocrítica o lo que son los estudios de ciencia y literatura, sino más bien tratar de encontrar una fórmula que permitiese entender el movimiento que estamos aquí entre todos trazando. Por lo tanto, mi conclusión irá en esos mismos términos, pero para eso me tenéis que acompañar a un largo viaje que ya veis que va nada más y nada menos de Galileo a Cartaresco.
Pero ni siquiera en esto voy a cumplir mi objetivo, porque me voy a remontar antes de Galileo, lo siento, y más allá de Cartaresco. Es decir, que voy a tener que pasar por ellos, pero antes tendré que hablar de otros autores. Es posible que de las imágenes que tengo vaya saltando en algún momento. Hay muchos textos también, no los iré leyendo, la mayoría de ellos, iré pasándolos, pero para que, si queréis, podáis ir leyéndolos. Digo metáfora y no emblema, porque el emblema queda codificado, queda estable, y a mí no me interesa eso precisamente. Si me interesa la anamorfosis es precisamente en su concepto de cambio, de transformación, de tratar de pasar de un campo a otro. Y en ese sentido es en el que voy a tratar de abordar este tema. Voy a empezar con una película que vi hace unos años, que tal vez hayáis visto muchos de vosotros, La llegada, una película de ciencia ficción, una película bastante buena a mi juicio, que me intrigó por muchos motivos. El primero se trata de, como muchas de las películas de ciencia ficción, una película de extraterrestres. Llega una nave a la Tierra y normalmente hay dos fórmulas. O bien los extraterrestres nos invadan directamente o bien hay que comunicar con ellos. Y esta es una película sobre la comunicación, porque aparecen 12 naves por toda la Tierra y los humanos de cada uno de los continentes se encuentran con el problema de que no son capaces de comunicarse con los extraterrestres. Para ello se ponen en contacto con dos personas esencialmente en cada uno de los países. Por un lado, una experta lingüista y por otro lado, un experto físico. Como suele pasar en las películas de este tipo, lógicamente el físico y la lingüista acabarán teniendo una relación y es más, acabarán teniendo una hija, fruto de este encuentro. Me interesó desde el primer momento porque me encontré aquí una metáfora muy clara de lo que queremos hacer aquí. Es decir, una lingüista, una experta en humanidades, única capaz de poder tratar de buscar sistemas conociendo todos los lenguajes que existen en humanos para poder hablar con seres de otra especie que por lo tanto tienen otra configuración corpórea, otro cerebro, otra forma de comunicarse y con los que no saben cómo entablar esa conversación. Y por otro lado el físico, que es el que puede precisamente tratar de buscar un lenguaje que sea neutro, matemático y que supuestamente sea universal. Por lo tanto, ciencia y humanidades, por así decirlo, de una forma muy clara. La película es muy interesante porque no solo trata de esto, lo de menos, pasa un poco como otra película de ciencia ficción que se titula Interestelar, no sé si la habéis visto, que supuestamente es una película, podríamos decir, sobre la salvación de la humanidad, pero cuando uno la mira un poco de detalle es la mejor historia de amor que se ha escrito entre un padre y una hija, probablemente. Pues esta película tampoco va de extraterrestres, en realidad, es el trasfondo de esta película. Su tema es también la relación de la madre con la hija y vinculado de una forma muy directa con el lenguaje, porque el lenguaje que utilizan los septadópodos, es decir, unos seres que tienen 7 patas, es este que podéis ver en la pantalla. En lugar de utilizar un lenguaje, digamos, secuencial como es el nuestro humano, utilizan un lenguaje que es simultáneo y que forman unos círculos de tinta en los cuales se va incorporando en cada una de las rotaciones unos signos distintos que permiten al primer golpe ver la frase que se va a decir de principio a fin. De tal modo que no hay para ellos ni siquiera separación entre una frase o un texto entero. Todo depende de lo que uno se quiera añadir. Bien, me interesó esta película por esto, pero a la vez también me inquietaba porque esta nave tan extraña que tiene esta forma como ovoide por la que penetran y en la que no hay gravedad y que de repente se encuentran arriba, estando al principio abajo, flotando a ras del suelo, proyectando su sombra, me intrigaba. Había algo en ello, no sabía muy bien en ese momento qué era y por lo tanto sentí curiosidad. Así que, ¿qué hice? Pues fui a ver en qué novelas se habían basado para hacer esta película. Y aquí me encuentro con una sorpresa de una novela, podéis ver que la portada española es horrorosa, pero la portada inglesa es bastante más adecuada para lo que nos interesa aquí. Es una novela de Ted Chiang de un volumen colectivo de cuentos que se titula La historia de tu vida. Es el cuento, precisamente, la historia de tu vida, que da nombre al volumen completo, es el que se ha adaptado como La llegada. Este cuento yo os lo recomiendo a todos que estamos aquí por muchísimas razones, pero especialmente a los lingüistas. Es toda una reflexión sobre cómo sería un lenguaje de un extraterrestre. Y lo que está aquí en juego esencialmente es la diferencia que existe entre un lenguaje secuencial y un lenguaje hipotético simultáneo si fuésemos capaces de encontrarlo. Ahora bien, cuando uno va entendiendo en qué consiste ese lenguaje secuencial, se da cuenta que se parece mucho a lo que aquí se habló esta tarde o mañana, cuando Vicente estuvo hablando de creatividad, cuando estuvo hablando de esos momentos de creación, de inspiración y demás.
¿Qué es este lenguaje simultáneo? Pues es muy equivalente al de la inspiración y permite precisamente a estos extraterrestres ver el futuro. Pero ver el futuro no como un flash que nos lleva al futuro, sino saber cuando está empezando a hablar cuál va a ser todo el discurso que va a mantener. Es decir, de una forma muy similar a cómo hacemos cuando estamos construyendo, redactando, escribiendo cualquier cosa, tenemos esa sensación de que a partir de cierto momento ya no somos nosotros quienes controlamos esto. Pues esto es de alguna forma lo que nos cuenta esta historia. Y claro, yo tenía la sensación que al leer la novela iba a encontrarme algo que me iba a dar la clave de por qué me intrigaba este objeto. Así que en un momento dado hablan y explican en qué consiste el lenguaje secuencial que nosotros tenemos frente al lenguaje simultáneo. Y este es el texto. Y nos dice, la libertad no es una ilusión, es perfectamente real en el contexto de la consciencia secuencial. En el contexto de la consciencia simultánea, la libertad no es significativa, pero tampoco es la coerción. Es simplemente un contexto diferente, ni más ni menos válido que el otro. Y lo que me interesa es el símil que utiliza aquí Tetschiang inmediatamente. Es como esa famosa ilusión óptica, el dibujo que puede ser de una joven elegante con la cara escondida al espectador, o una vieja con unas verrugas en la nariz con la barbilla metida en el pecho. No hay una interpretación correcta, ambas son igualmente válidas, pero no pueden verse las dos al mismo tiempo. Y esto, aunque no es exactamente una anamorfosis, es simplemente, digamos, un juego óptico, sí tiene el elemento básico de lo que son las anamorfosis y en los que me voy a basar para poder desarrollar mis ideas. Vayamos un poquitín atrás. Quiero echar un vistazo a este grabado de Sébastien Leclerc, que data de 1698, que se titula Academia de las Ciencias y de las Artes. Aparentemente podría ser el Palais Royal o incluso el Louvre y demás, pero en realidad no corresponde a ningún edificio que exista. Es pura alegoría, como todo lo que sucede dentro de este marco. Hay aproximadamente unas 160 personas. Todos ellos están representando las distintas artes y ciencias de la época de Luis XIV. Es un grabado en homenaje a la Academia y, por lo tanto, a la gran creación de Luis XIV. Bien, cuando uno observa con un poco de detalle, se da cuenta que aparecen objetos de todo tipo. Hay desde ciencias naturales, mecánica, etcétera, etcétera. Pero todos los personajes aparecen en este grabado, todos con alguien, salvo uno, y que además se encuentra esquinado, en escorzo, totalmente a la derecha. Un individuo que tiene en sus manos una tabla, una larga tabla, y que está, no se sabe muy bien si puliéndolo a esta distancia, pero vamos a ver qué es lo que está haciendo exactamente. No, es un perspectivista, es un individuo que está mirando una anamorfosis ni más ni menos que una calavera. Y aquí ya empiezo a darme cuenta qué es lo que me interesaba en la imagen de la portada de La Llegada. Detrás de él están toda una serie de instrumentos catóptricos, ópticos, propios de la época, que son muchos de ellos incluso linternas mágicas antecedentes del cine tal como lo conocemos. Es decir, este personaje que está ahí arrodillado, solitario, dando la espalda a todos, mirando de una forma oblicua, es ni más ni menos que el que encarna, a mi juicio, la unión precisamente, o por lo menos la transición de las ciencias y de las artes. Bien. Al igual que en la actualidad nos están recomendando cada vez más que compremos productos de proximidad, porque es mucho mejor desde un punto de vista laborable, mucho más interesante desde un punto de vista económico y mucho más ecológico, yo voy a recurrir un poco a buscar objetos culturales de cercanía. Los voy a buscar de dos tipos, uno cartarescu, cercanía de aquí, y otra cercanía, la mía, la propia, la vivencial, la familiar. Y voy a enseñaros una imagen que pertenece al museo de mi ciudad, del Museo de Bellas Artes de Oviedo. Un museo pequeñito pero extraordinario y está lleno de imágenes, de cuadros interesantes. Bien, a simple vista lo que tenemos aquí es un tablón que representa un cuadro abstracto. En realidad pertenece a Luis Fernández, que a pesar del apellido no tiene nada que ver conmigo, que fue un pintor de cierto éxito y afincado en Francia durante muchos años, amigo de André Breton, de Éluard y demás, e hizo toda su carrera en Francia. Y finalmente pues donó buena parte de sus obras al Museo de Asturias. Una de ellas es esta que data de 1936. Y hace unos años me pidieron que el director del museo, que organiza unas sesiones precisamente sobre una obra concreta, a ver si podía hablar de esta obra. Y esta obra es muy intrigante, porque cuando uno pasa directamente delante de un cuadro abstracto, no hay nada que ver, no hay gran cosa que ver. Pero en realidad es una anamorfosis. Cuando uno empieza a desplazarse hacia la izquierda, hacia la derecha,
observa una serie de movimientos. En primer lugar, esta imagen me interesó también en su momento porque se me parecía muchísimo a los colores del grito de Edvard Munch. También se me pareció mucho al Cristo muerto de Holbein, por ese alargamiento que hay de una forma tal. Si empezamos a rotar de alguna forma, no os puedo llevar al museo, pero os invito a que vayáis, si empezamos a rotar vamos observando ya que la imagen que parecía simplemente abstracta empieza a convertirse en otra cosa. A medida que la movemos un poco más, descubrimos que en realidad no es abstracto, sino que es la figura de un hombre que está tocando la viola. Si además utilizamos una lente, podremos verlo de una forma todavía más clara. Esta mirada, lógicamente, no podemos tenerla con el ojo humano. No hay forma de descubrir esto. Bien, una cosa interesante es que la anamorfosis, contrariamente a la metamorfosis, que es simplemente una transformación, según Baltrushaitis, que es el gran conocedor de estos fenómenos y que publicó un libro extraordinario y de referencia todavía hoy en día, no publicado en español, pero esencial, explica que ana, en este caso el prefijo, se refiere a regreso, vuelta. ¿Y qué quiere decir una anamorfosis? Pues en realidad es una transformación, pero que tiene siempre implícita otra imagen que es previa a ella. Por lo tanto, descubrir cuál es la imagen que está escondida detrás de la anamorfosis es siempre tratar de encontrar cuál es el origen de esta imagen. En este caso, el Museo del Prado tiene un cuadro de Luis Fernández que ha donado ahora, recientemente, durante un año, al Museo de Bellas Artes de Asturias, y aquí podemos ver precisamente el parecido entre la anamorfosis comprimida y la imagen de referencia. Bien, vayamos al cuadro por excelencia. Hablar de anamorfosis es hablar de Los embajadores. Cuadro que todo el mundo conoce o espero que haya podido disfrutar de él. Mejor todavía si es en directo en el National Gallery de Londres. Es un cuadro impresionante cuando uno lo ve directamente, entre otras cosas por sus dimensiones. Prácticamente mide 2 metros por 2 metros, aunque es un poquitín más corto a la altura que a lo ancho. Ello explica, de alguna forma, la sensación de aplastamiento que tienen los dos individuos. Para mí es un cuadro que es equivalente a Las Meninas, de dos estéticas completamente distintas, pero que intentan hacer una cosa muy parecida con buena parte de la historia del arte anterior y precedente. Este cuadro está compuesto de 10 láminas pegadas unas a otras, es decir, muy parecidas. Es como si hubiésemos cogido el tablón que vimos antes, los dos tablones que vimos antes, y los hubiésemos puesto y sobre él han pintado al óleo. Este cuadro levanta la cuestión de la representación y cuestiona precisamente el uso que el Renacimiento hace de la perspectiva lineal. Para el Renacimiento, uno de sus grandes inventos es que una vez que hemos fijado el punto de fuga y un punto de distancia, se realiza una cuadrícula y de esta forma vamos a organizar el dibujo y obtendremos una sensación de relieve. Es decir, la famosa tercera dimensión, el conseguir hacer que un cuadro parezca una ventana. Esta idea que nos parece tan común hoy en día en el arte no lo era antes, lógicamente. Para un pintor medieval este concepto no lo tenía en absoluto. Ahora bien, esta idea de tener un punto de fuga y un punto donde se sitúa el observador condiciona enormemente la posición en la que se tiene que encontrar el observador. Quiere decir que para ver un cuadro y verlo de una forma adecuada hay que buscar un punto donde se vea. Un punto y nada más. Es decir, que esa libertad que parece que da el Renacimiento con la pintura, que nos permite dar profundidad, como si pudiésemos entrar en el cuadro, y cuando uno ve este cuadro en directo, esa es la sensación que tiene de encontrarse con alguien que es, como la película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, que va a salir o que uno va a entrar. Pues bien, esta profundidad tiene también como contrapeso la imposibilidad de moverse y verlo de cerca, porque desde el momento que uno se acerca de cerca ya solo se fijan los detalles. Bien. Frente a esta pureza de líneas, esta perfección en el trazo, esta pintura prácticamente fotográfica, podríamos decir hoy en día, Holbein ha pintado en medio un objeto flotante no identificado. Y aquí es cuando me di cuenta de que precisamente si algo me inquietaba en la película La Llegada era que ese objeto se parecía muchísimo a este objeto que estaba flotando sobre esas baldosas. De hecho, me encontré, buscando información, Lyotard, Jean-François Lyotard, que escribió un texto en discurso y figura sobre anamorfosis, un fragmento donde dice que se trata de una especie de platillo volador, es la época también, a la vez fulgurante e inmóvil, que duda si ponerse en las baldosas y que proyecta su sombra.
Efectivamente, este cuadro ha entrado aquí como un ovni, está en medio del cuadro sin que sepamos muy bien qué hace. Su efecto es distorsionador desde el principio, aunque no sepamos qué representa, aunque no sepamos que es una anamorfosis. Desde el momento que identificamos este objeto nos damos cuenta que todo el resto del cuadro deja de ser realista en el sentido que solemos dar a esta palabra. Empieza a cobrar cada uno de los objetos una dimensión completamente distinta, puesto que todo ha sido pintado de una forma realista, menos ese objeto que no sabemos de dónde procede, como si viniese de otra dimensión. De hecho, viene de otra dimensión, como bien sabemos. Y todo el cuadro se vuelve desde ese momento un libro que se nos invita a leer de principio a fin. En realidad, este es un libro que tiene, como todos los buenos libros, muchos niveles de lectura. Rápidamente, porque no tengo tiempo, porque es un cuadro como el de las Meninas, en el que podríamos pasar una vida entera, y yo llevo muchos años interesándome a él, pero nunca se agota. Uno de los primeros niveles de lectura sería el retrato de la amistad entre dos embajadores, Jean d'Inteville, embajador de Francisco I, y Georges de Selve, obispo y embajador del Vaticano. Ambos han ido en 1833, fecha del cuadro, 1533, fecha en la que Holbein pinta este cuadro, a entrevistarse con Enrique VIII y tratar de mediar porque las relaciones en ese momento no son muy buenas. También es un retrato, digamos, una reflexión sobre la representación artística. Es una crítica de la perspectiva, como acabo de indicar. Pero también es un manifiesto de la corriente humanista de la que es, de alguna forma, Holbein también uno de los garantes y uno de los defensores. ¿Por qué? Pues porque muchos de los cuadros que él ha pintado con anterioridad sobre los grandes humanistas de su momento aparecen en este cuadro. Uno de ellos es, ni más ni menos, que Tomás Moro. Veremos de qué forma aparece. Otro es Erasmo. Y otro es un matemático, Kratzner, alemán, con el que tiene relación personal y además colabora con él. Han pintado incluso la bóveda de uno de los palacios de Enrique VIII. Bien, esas personas están todas aquí. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de Kratzner, los objetos que aparecen en la estantería son objetos que ya aparecen en el cuadro que él ha pintado de este personaje. Es decir, él no es retratado como estos dos embajadores, pero sus objetos están retratándole de forma simbólica, son la presencia de él. Y veréis por qué hablo de él dentro de un momento. Bien, la presencia de este ovni convierte todo el cuadro en una alegoría. Pero es que anamorfosis y alegoría son prácticamente las dos caras de la misma moneda, de la misma forma que la anamorfosis, los anagramas y también las alegorías. Cada objeto aquí es, por un lado, pura presencia. Uno tiene la sensación de que podría dar la vuelta a los objetos, tal es el relieve que tienen. Pero a la vez también, además de ese relieve, cobran todos una dimensión simbólica añadida. Toda la estantería en realidad es un muestrario y, de hecho, si os fijáis, no tiene fondo este cuadro. Hay una cortina que está como tapando algo, que no se sabe muy bien lo que hay detrás, y marcando la teatralidad de todo el cuadro. Es un artefacto, por decirlo con el título de la última obra de Germán Sierra. Un artefacto en toda regla, de una modernidad pasmosa a mi juicio. Y también de su época, como veremos en un instante. Digo que esta cortina indica la teatralidad, pero también indica la trascendencia. ¿Por qué? Pues porque los embajadores están pisando un suelo que es ni más ni menos, si os fijáis, es ni más ni menos que el pavimento del altar mayor de la abadía de Westminster en Londres. Lo que ha hecho Holbein es coger ese altar y transformarlo. Él mismo es ya una anamorfosis. Cuando uno mira el cuadro, se da cuenta inmediatamente de que ha deformado, como si el objeto que está en el suelo estuviese deformando el propio pavimento. Pero al reproducir este pavimento está dando una pista muy clara de qué está hablando. Este pavimento data del siglo XIII, fue hecho por una familia italiana y, como podéis ver, representa ni más ni menos que el sistema cosmográfico de la Edad Media, con la Tierra en el medio y toda una serie de astros girando a su alrededor. Vayamos a ver los objetos de los que nos habla. Un libro que es una tesis doctoral extraordinaria, a mi juicio, de una artista granadina que se ha publicado además hace unos años, que se titula El ojo muerto de Holbein, escrito por Elena Vicente Herranz. Es probablemente la mejor información que hay sobre este cuadro. De hecho, se puede consultar incluso en Internet si tenéis curiosidad de mirar el cuadro con todo detalle.
ofrece aquí un esquema de los distintos objetos que aparecen en la estantería, en el nivel superior de la estantería, en el nivel inferior de la estantería. Ahora bien, lo que vemos arriba es un globo celeste, un dial cilíndrico, un instrumento solar, un cuadrante, otro cuadrante apoyado, un dial poliédrico, un torquetum y un libro con la edad de Georges de Selve. Cada uno de los objetos tiene un detalle con una firma, indicando lo que está, a qué está remitiendo. Y en la parte inferior tenemos un globo terráqueo, un libro de aritmética, con el título de Petrus Apianus, abierto y además con las fórmulas, con divisiones, etc. Un laúd que tiene una cuerda rota, indicando la desarmonía. Un compás, un libro con los himnos de Lutero y 4 flautas en su estuche de 5, por lo tanto falta una flauta también. De nuevo la armonía está rota, entre otras cosas porque la armonía política no es la que debiera. Y bajo la estantería, aunque no se ve muy bien, pero sí en directo, está la funda de un laúd. Bien, todos estos objetos, y esto es importante, forman parte del sistema educativo de la época. Son ni más ni menos que el quadrivium. Todos los objetos son científicos. Pertenecen todos a las 4 grandes disciplinas que desde la antigüedad, pero especialmente en la Edad Media, se estudiaron. La aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Los 4 están aquí. Lo que uno sabe es que Jean de Sainteville, es decir, el embajador, vuelvo aquí al cuadro, el embajador, digamos, no religioso, profano, había hecho sus estudios en el quadrivium, mientras que Georges de Selve los había hecho en el trivium. La cuestión es, ¿dónde está el trivium? ¿Dónde están esas 3 artes, que son la gramática, la lógica y la retórica, que no encontramos por ningún sitio? Pues no las encontramos porque somos nosotros quienes las vamos a poner. Porque todo el cuadro es un texto que hay que saber leer, a través de la retórica, a través de las figuras, a través de los emblemas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos aquí un cuadro que es un compendio del saber de la época. ¿Quiénes son estos embajadores? Pues yo diré que son embajadores siderales, directamente. Fijaos la expresión que tienen, parece que vienen de otro mundo. Son extraterrestres. Están aquí como que viniesen a darnos un mensaje sobre otra cosa que no es de esta tierra. Han venido, sí, a hablar con Enrique VIII, pero su finalidad en este cuadro es otra de un carácter muy distinto. Este descentramiento al que nos invita la anamorfosis en realidad viene provocado por otra cosa. Y es que todo el cuadro es un emblema de las humanidades de la época, del humanismo, para ser más exacto. Me explico. Anuncian un nuevo sistema global, cambiado, transformado de principio a fin, en el que la Tierra ha dejado de ser el centro, como aparece en la baldosa que ellos están pisando. Fijaos qué gesto, el pie bien adelante. Ya no se trata ahora de que la Tierra esté en el centro, sino que ha pasado a otro lado, ha sido descentrada, se ha ido a un territorio oblicuo precisamente. Ya, pero diremos, es que estamos en 1533 y Nicolás Copérnico, con su teoría del heliocentrismo, en realidad su libro no se publica hasta 1543, es decir, un año después de que ha muerto. También es verdad que en 1506 ya había escrito su texto y que lo finalizó, había empezado y lo finalizó en 1531. Vale, sus teorías circularon, es cierto. Es más, escribió un pequeño texto de unas 40 páginas que se conoce como el Commentariolus, los pequeños comentarios, donde exponía ya de una forma muy breve su teoría. Y sabemos que este pequeño texto se difundió entre el movimiento humanista de la época. No solo se difundió, sino incluso a gente que era muy cercana a Holbein, como vais a ver dentro de un instante. Además, el mismo año en que Holbein pinta este cuadro, se produce un hecho bastante insólito, visto la relación que suele tener la ciencia con la Iglesia. Y es que un astrónomo alemán, ya no me acuerdo del nombre, muy próximo a Copérnico, fue a Roma y dio una charla, una conferencia sobre el heliocentrismo que explicaba en este texto, en estos pequeños comentarios, delante de los cardenales y del Papa. Y suscitó el interés precisamente del papado. No hubo un ataque en ese momento frontal, ni mucho menos. Pero ¿quién conocía bien estas teorías próximas a él? Pues ni más ni menos que el matemático y astrónomo Nicolás Kratzer, de quien había hecho él mismo, el propio Holbein, el retrato y en el que aparecían los distintos objetos matemáticos que volvemos a encontrar en el piso de arriba de la estantería.
Estamos ni más ni menos que frente a una explicación muy temprana, antes de que se hiciese muy popular y secreta, no interesaba decirlo de una forma muy visible, del descentramiento de la Tierra y de su colocación en su lugar del Sol. ¿Por qué digo esto? Pues porque todos los objetos, sin excepción, que aparecen en la parte superior de la estantería, todos esos objetos tienen que ver con el Sol. Son todos medidores que necesitan el Sol para poder ser medidos. Lo que está más arriba en estos momentos ya no es la Tierra, es el Sol. La esfera celeste es la que está arriba. Otro elemento importante. Sloterdijk, en su maravillosa trilogía de esferas, dedica en un momento dado unas páginas a la aparición precisamente de la esfera terráquea y de la esfera celeste juntas. Y es algo que se produce, se empiezan a fabricar a partir de 1500, es decir, en la época de Holbein, y en ese momento, desde ese momento ya no dejan de aparecer nunca juntas. Según Sloterdijk, esto es simplemente la indicación de que se ha producido ya el cambio. Cada vez que aparecen las dos esferas juntas, estamos ya en un universo que es postcopernicano. Y esto es lo que nos está describiendo de alguna manera Holbein en su texto. Bien, vayamos a ver la anamorfosis en qué consiste exactamente. Es una calavera. Es decir, lo que introduce de alguna forma Holbein en su cuadro es un no lugar. Lo que vemos al principio parece un hueso vacío, y de hecho se sabe que es la firma, puesto que en alemán antiguo Holbein significa hueso roto. Por lo tanto, además de su firma, ha puesto otra firma simbólica que aparece aquí. Ahora bien, ¿cómo podemos ver esta imagen? Pues bien, el mejor método es el que tenemos aquí. A través de procedimientos informáticos hoy en día no hay demasiado problema, pero en la época no se sabía muy bien cómo hacerlo. Uno de los modos para poder ver este cuadro se trata precisamente de colocarlo en una escalera. Y cuando uno está bajando o subiendo la escalera en función de dónde se coloque, verá en el último momento, cuando está a punto de pasar, de refilón, de reojo, al sesgo, verá precisamente esta anamorfosis. Segunda posibilidad, se me ocurre. Si uno mira atentamente el cuadro, se da cuenta que está lleno de líneas invisibles trazadas, de ejes en realidad. Y si uno traza un eje entre la perspectiva de la propia anamorfosis y la cortina, observaremos que a la izquierda de la cortina hay un pequeño objeto. Ese objeto es ni más ni menos que un crucifijo. ¿De acuerdo? Bien, pues vayamos a ver el crucifijo. Si yo me coloco en la vertical del crucifijo y a la vez me coloco en la línea que va desde la anamorfosis hasta el sacerdote que aparece aquí, veremos que si me voy agachando, voy viendo perfectamente la anamorfosis. Ahora bien, si yo me sitúo así, solo me falta hacer un gesto. Es este. Lo que nos está invitando realmente con su anamorfosis es a rezar frente precisamente a eso. Porque todo el saber de la época puede ser de gran importancia, puede ser de gran relevancia, puede ser fundamental para conocer el universo, pero para Holbein también nada de todo esto es más que vanitas, naturaleza muerta, y nunca mejor dicho, salvo si uno es capaz de unirlo a la religión, a lo divino. Ahora bien, a la vez también nos está creando un espacio inquietísimo, porque ¿qué es este sitio? ¿A qué nos obliga de alguna forma esta anamorfosis? El problema de la anamorfosis, se ha dicho por pasiva y por activa, es que una vez que uno mira en una dirección, no puede mirar la otra a la vez. Si yo me pongo de rodillas y miro la anamorfosis, veré siempre la calavera que tengo aquí. Pero si miro la anamorfosis de forma frontal, perpendicular, lo único que veré es un hueso informe sin saber muy bien lo que es. Y esto me interesa mucho. Sacaré una primera conclusión de este cuadro. Y es que, por un lado, la anamorfosis es la presentación de un discurso de la perspectiva que se funda en datos científicos. Para hacer una anamorfosis hay que saber geometría y cálculo, o por lo menos óptica. Es decir, es un objeto científico y durante mucho tiempo se utilizó como una curiosidad científica. No lo olvidemos, esto es muy importante para nosotros. De alguna forma está autentificando el propio espectáculo de la ciencia.
Pero la anamorfosis también, y esto es lo que me interesa mucho, sin perturbar la ley de la perspectiva, sin perturbarla, está abusando de ella. Es decir, es un verdadero caballo de Troya el que ha metido Holbein dentro del cuadro. Está minando desde dentro todo lo que es la organización perspectivista que se ha impuesto desde el Renacimiento y cuestionándola, tratando de volver a otro espacio que ya no es el medieval, sino uno nuevo, donde la realidad está descentrada. La anamorfosis anuncia de una forma muy clara algo que se dijo el primer día en la charla inicial. ¿Qué es lo que anuncia? Pues que lo real tiene poco que ver con la realidad que concebimos desde un punto de vista de nuestros sentidos y desde el punto de vista sobre todo de la geometría. Lo real es otra cosa que no podemos ver siempre. Y aquí me viene a la memoria un texto de Dorian Leader, es un psiquiatra de lectura muy recomendable, que tiene un libro extraordinario, lo he leído ya 5 veces. No me canso nunca, además se me olvida siempre lo que leo y vuelvo otra vez a leerlo, lo cual es fascinante. Se titula El robo de Mona Lisa. Y se interesa precisamente, ya que estamos en el 5º centenario de Da Vinci, se interesa por el robo de Mona Lisa. Y dice algo que yo no sabía, y es que resulta que hoy en día ese cuadro, que para nosotros es tan importante, en la época, hasta principios del siglo XX, no era más que un cuadro más entre otros. ¿Cuándo cobra importancia este cuadro? Fijaos bien, cuando lo roban en el Museo del Louvre. Y además la cuestión es bastante interesante, porque ¿quién lo roba? Un pintor, pero no un pintor artístico, un pintor de brocha gorda, que coge el cuadro debajo de su gabardina, sale del Museo del Louvre y lo mete durante 2 años en el baúl de su casa. Vale, hasta aquí todo normal. Un ladrón más, un apasionado de ese cuadro, alguien que lo amaba mucho más que todo el resto de la humanidad en ese momento. La cuestión es que a partir de ese momento empezaron a desfilar los turistas por el Museo del Louvre a ver, no el cuadro, sino el no cuadro. Fueron a ver la ausencia de ese cuadro que estaba ahí presente. Diremos, vale, bueno, pues les badou, como dicen los franceses, es decir, los que no tienen mucho que hacer y van a entretenerse porque es una noticia y demás. Ya, pero es que entre esos visitantes estaba también Kafka y Max Brod, que hicieron cola para entrar a ver la huella del vacío que había ahí. ¿De qué deduce Dorian Leader de esto? Pues que lo que nos interesa del arte en realidad no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Ese es el interés que tiene el arte fundamentalmente para nosotros. Por eso buscamos siempre, nos intrigan los cuadros, las obras, seguimos analizándolas, estudiándolas y demás, porque hay algo que no sabemos lo que es, que nos intriga. Y este cuadro es precisamente una manifestación de esto. Es un artefacto que nos está orientando la mirada hacia lo que nosotros mismos estamos haciendo. Bueno, pues ya que hemos hablado de Copérnico y demás, pues el paso siguiente es hablar de Galileo. Tranquilos que no voy a hacer toda la historia de la ciencia. Por cierto, podéis ver María Magdalena arrodillada frente a Cristo, lo cual es un topos de la época, y lo mismo los 2 embajadores que tienen en medio precisamente una estantería en lugar de una cruz, pero los maderos están ahí, la estantería es esa, es la nueva cruz, por así decirlo, ¿eh? Bueno, no tengo mucho tiempo. Vamos a Galileo Galilei. Bueno, Galileo, a pesar de haber sido decisivo para precisamente la promoción, demostración y validación de la teoría heliocéntrica de Copérnico, tuvo una actitud muy extraña hacia las leyes de Kepler, que hoy son consideradas como universales, lo cual es bastante extraño. ¿En qué consiste su actitud extraña? Pues que guardó un silencio absoluto a lo largo de toda su vida sobre esas leyes planetarias de Kepler, y las conocía. Jamás habló del movimiento de las órbitas elípticas. Para él, durante toda su vida, creyó que el Sol estaba en el centro del universo y que alrededor giraban los planetas, pero en órbitas circulares, no elípticas. La cuestión que yo me pregunto es, ¿a qué se debió ese silencio de Galileo? No en vano es el que inventa el principio de la relatividad. Es él el que explica que en un barco, si el barco se va desplazando y uno vierte líquido, ese líquido no se va a quedar atrás, sino que, es decir, que hay un movimiento relativo. Es alguien que tiene un pensamiento de gran complejidad y alguien que va a interesarse por todas estas teorías. ¿Por qué? Bien, pues antes de tratar de responder esto, quiero hacer un pequeño retrato de Galileo. Aunque es mucho menos conocido que en el caso de Leonardo, se puede decir que es una figura Galileo muy parecida a la de Leonardo. Un humanista en el sentido que queremos darle a este término. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar era hijo de un importante músico, con lo cual recibió una educación musical enorme y una educación humanista.
Se interesaba por el arte, por la música y por la literatura. Físico y astrónomo, concebía el universo como un libro escrito en lenguaje matemático, aunque es contestable esta imagen, pero ya vemos lo que quiere decir. Y, sobre todo, a través de sus diálogos y sus discursos, es considerado como uno de los grandes escritores de la lengua italiana. ¿Y esto dónde lo he leído? Pues lo dice Leopardi, Italo Calvino, ni más ni menos. Y lo colocan incluso a la altura de Dante. Por cierto, a propósito de Dante, tanto le interesaba la literatura que escribió 2 lecciones infernales donde habla precisamente del infierno de Dante. ¿Qué es lo que pretende hacer en este texto? Pues medir el infierno de Dante, como científico que es. Y hay una cosa muy curiosa que me llamó la atención, y es que en un momento dado él dice que la Tierra es centro de la gravedad del universo. Es una obra temprana, pero ya sabe en ese momento que no es así. Pero, por prudencia, ya que se está ocupando del infierno y demás, vale más no tener problemas con la Iglesia. Así que mantiene esta pequeña frase entre paréntesis y seguimos adelante. Bien, le gustaban también las polémicas literarias. En esa época había una polémica entre qué escritor era el más valioso, si Tasso o Ariosto. Y él entró precisamente en este juego. Y decidió opinar que para él Ariosto era un escritor inmenso comparado con Tasso. Y es más, escribió unas consideraciones al Tasso. Y ahí es donde me interesa precisamente Galileo, porque la argumentación que utiliza en esas consideraciones a Tasso evocan directamente la sanamorfosis. Leo el texto, aunque sea un poco largo. Lo he traducido de italiano, así que si hay errores, lo siento, pero no soy... Señor Tasso, quiero que sepa que las fábulas y las ficciones poéticas tienen que servir al sentido alegórico de manera que en estas no aparezca una mínima sombra de constricción. De otro modo se caerá en lo dificultoso, lo forzado, lo desgarrado. Lo mismo sucede con una de esas pinturas que, al mirarlas en escorzo desde un punto determinado, nos muestran una figura humana, pero que están diseñadas con tales reglas de perspectiva que, vistas de frente y como natural y comúnmente se ven en las demás pinturas, no representan nada más que una confusa y desordenada mezcla de líneas y de colores, en las cuales, con mucha aplicación, podríamos recomponer imágenes de ríos, de caminos sinuosos, de playas desiertas, de nubes o de extrañas quimeras. Y si esta clase de pinturas, que principalmente están hechas para ser miradas en escorzo y que sería inconveniente contemplar de frente, al no representar otra cosa que una mezcolanza de patas de grullas, de picos de cigüeñas y otras figuras desarregladas, más digno aún de reproche resulta en la ficción poética que la fábula corriente, descubierta y contemplada sencillamente al principio, tenga que acomodarse a la alegoría oblicuamente vista y así esté atestada subrepticia y extravagantemente de quimeras e imaginaciones fantásticas y superfluas. No se puede escribir mejor lo que es una anamorfosis y, sobre todo, cuál es la relación entre las anamorfosis y las alegorías. Tenemos 2 sentidos, pero 2 sentidos que son perfectamente compatibles, pero que no podemos nunca ver al mismo tiempo. Y esto le molesta a Galileo. Le molestará, me imagino, por motivos estéticos, lógicamente. Pero Erwin Panofsky, en un texto de los años 50 titulado Galileo como crítico de arte, trata de dar una explicación al silencio, precisamente, que tiene Galileo con respecto a las órbitas elípticas. Cuando uno observa una órbita elíptica, se da cuenta inmediatamente que no es ni más ni menos que una anamorfosis de un círculo. Y esto a Galileo no le gustaba. ¿Y por qué no le gustaba? Pues porque, de alguna forma, Galileo estaba dividido entre dos tipos de ideologías. Por un lado, una ideología experimental, progresista, que estaba cambiando el mundo, pero que todavía pensaba en términos totalmente platónicos. El propio libro escrito en lenguaje matemático no es nada moderno, es totalmente antiguo en ese momento. Pues bien, según Panofsky, lo que sucede en ese momento es que tanto en las anamorfosis como en su silencio sobre las órbitas keplerianas, lo que tenemos aquí es el mismo fenómeno, un fenómeno que se resiste a abandonar precisamente un conjunto de pensamiento en el que el mundo es ordenado y que responde precisamente al mejor de los modelos, que es el de la esfera. Una elipse no es nada perfecto, al contrario, y además colocar el Sol en uno de sus extremos prácticamente para que alrededor vaya rotando, no se corresponde a nada que sea armonioso y que responda al plan de Dios o del Creador o como lo queramos llamar. Bien, pues de todo esto, si tenéis curiosidad, el artículo no está traducido al español, desgraciadamente, pero sí lo podéis leer en inglés, en el original, y también en francés existe. Bueno, para ir un poco más rápido, en el siglo XVII
los llamados perspectivistas empiezan a investigar de una forma muy clara cómo se pueden hacer las anamorfosis. Se vuelve una verdadera afición y además que está muy vinculada a Descartes, porque Descartes era amigo de los investigadores que se encontraban en la abadía de los Minimes en París y todos ellos eran los que se estaban ocupando en esta época de eso. No tengo tiempo de desarrollar esto más. Dos ejemplos muy rápidos contemporáneos o más cercanos de lo que son las anamorfosis. Tenemos aquí unos casos. Peter Fischer tiene un texto muy bueno para las cosas que nos interesan que se titula La otra cultura. Y por una vez la otra cultura no es la cultura científica, sino es la nuestra. Y es un libro donde trata de poner en evidencia casos en los que, como su título indica, lo que el arte puede hacer por la ciencia. Y una de las cosas que dice, por ejemplo, es que Darcy Thompson, biólogo, se valió precisamente de anamorfosis para poder crear, para poder imaginar la evolución de las especies, los cambios de las especies y los modelos. Y de hecho, gracias a las anamorfosis encontró especies que no sabía que existían previamente y que se correspondían perfectamente al modelo. Hay otro texto maravilloso que os recomiendo a todos que se titula El mundo como obra de arte, escrito por Frank Wilczek, supongo que se pronuncia así, Premio Nobel de Física, donde se interesa precisamente a todo lo que puede aportar las artes, normalmente la pintura, a las humanidades. Y una de las cosas que dice es que a la hora de entender la simetría local, es decir, la simetría local es junto con la teoría cuántica, las dos teorías sobre las que se asientan las teorías centrales de las cuatro fuerzas que son las que rigen el orden del universo tal como lo tenemos concebido en nuestra cosmogonía. Pues bien, él dice que para entender lo que es una simetría local, no solo para entenderla, sino para poder generar el mejor modelo es el de una anamorfosis. Y nos ofrece precisamente un ejemplo, como podéis ver en este caso. Bueno, hemos visto ya un poco la ciencia, pintura, pasemos ahora a literatura. Cartarescu. Bueno, estoy muy contento de estar aquí, es uno de mis escritores preferidos. Desde que lo descubrí leyendo pequeños cuentos, no he dejado de leerlo, incluso si los libros me han dado la sensación que van creciendo cada vez más y demás. He hecho esta pequeña composición para tratar de unir precisamente Bucarest y Oviedo. ¿Por qué? Pues tenemos aquí una caricatura de Cartarescu que encontré en El País, que me parece muy oportuna, porque Cartarescu está mirando de reojo, es decir, de una forma precisamente oblicua, anamórfica. Y al lado he puesto un cuadro de Dalí que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, que se titula Ángeles transformándose en mariposa. ¿Por qué? Pues porque la mariposa es uno de los elementos claves precisamente de la literatura de Cartarescu y en Orbitor, esa trilogía precisamente se basa en las tres partes de la mariposa. Así que, bueno, vamos con esto. Las anamorfosis aparecen constantemente en la obra de Cartarescu. Yo creo, y lo entiendo así, que las anamorfosis son a Cartarescu lo que es el T apóstrofe. Es decir, de alguna forma es el emblema que él está utilizando. Aparece en el ala izquierda de Cegador o Orbitor en rumano. He puesto en rojo para que veáis la cita, pero como no he podido leer los dos otros tomos, porque mi rumano no es que sea escaso, sino nulo, pues no han aparecido esos tomos siguientes y no he podido trabajar cuál es la relación de esta anamorfosis inicial. Lo que está claro es que nos está hablando de su propia casa en los primeros capítulos y nos está diciendo que desde su casa se veía un ventanal de 3 hojas, es decir, como el de las mariposas, en el que se reflejaban los muebles en el cristal y a él se le aparecía todo eso como una anamorfosis. Obviamente lo que nos va a contar es su vida, de una forma clara, a través de su vida al uso, es decir, mezclando sueños y demás. Aparece en muchísimas obras la anamorfosis de Cartarescu. En el Levante también aparece, y aquí es sinónimo de fantasía. Es decir, para Cartarescu, la anamorfosis, ese movimiento que nos permite volver hacia atrás, es elemento de recuerdo, pero también es un universo de fantasía. No tengo tiempo de analizarlo mucho más. Y luego, en el volumen Nostalgia, tiene un cuento que se titula El Mendébil, en español, no sé cómo será en rumano, donde aparece desde las primeras páginas y de una forma muy clara. Leo esto. En primer lugar, el cuento se abre reflexionando sobre una cuestión que a mí me parece importante. Empieza criticando a aquellos escritores que se dedican a contar sus sueños y lo hacen de una forma artificiosa y demás. Claro que el problema, cuando uno avanza un poco más en la lectura, se da cuenta que lo primero que va a hacer es contarnos un sueño, como hace siempre en sus novelas. Es decir, que él mismo está introduciendo en su propia obra otro caballo de Troya. Está introduciendo una anamorfosis, pues que los sueños son auténticas anamorfosis, y está jugando con eso.
Bien, pues como para poder hacer ese símil entre las anamorfosis y los sueños, esta es la imagen que nos da. Además, los escritores abusan en ocasiones de esas falsificaciones oníricas. Construyen sueños del calibre deseado para reflejar y ordenar la realidad difusa de la historia. Al igual que si colocas el capuchón de una pluma estilográfica en medio de un garabato anamorfo, ves reflejada en él la imagen de una mujer desnuda. Digamos así, utilizando uno de los medios que se pueden utilizar para... No es un capuchón, no encontré ninguno, o mejor dicho, luego otro, pero... Bien, esto se utiliza muchísimas veces, las anamorfosis, precisamente para imágenes eróticas o un poco picantes y demás. Porque, eso Lacan lo había explicado, están muy vinculadas las anamorfosis precisamente con el inconsciente y muchas pulsiones sexuales y demás. En otra, a las pocas páginas, nos dice que como no sabe muy bien cómo empezar su novela, pues va a contar la historia que le contó un amigo, lo cual recuerda mucho a Cervantes en el prólogo. Y le cuenta cómo, viajando un día en autobús, se fijó en que una mujer que estaba apoyada con el cristal, cuando se levantó del cristal, había dejado una huella en el cristal que tenía exactamente la forma del retrato de perfil de Goethe. Claro, no es casual que utilice aquí Goethe. Goethe, como podemos ver, es el emblema mismo o el símbolo mismo de la unión de la ciencia y del arte. Y es que en Cartarescu es imposible separar los sueños de la ciencia. Para él, todo lo que sucede en nuestro cerebro es material. Y cada vez que habla del cerebro, cada vez que habla de sus ideas, está hablando también de una forma totalmente anatómica de lo que está describiendo. Goethe es como un modelo, por así decirlo. Y es también una anamorfosis, porque viendo no una anamorfosis como tal, pero es una imagen óptica que nos permite o nos invita a reconstruir el resto. Bien, la historia, voy muy rápido, es la historia de una pandilla de niños en Bucarest que se dedican a jugar por la calle y demás, y tienen entre 7 y 9 años. Y como todas las pandillas, pues tienen normalmente un líder y demás. Y un día aparece un niño más pequeño que ellos, al que van a llamar el Mendevil. Y este niño tiene una cualidad, y es que cada vez que cuenta una historia los deja a todos fascinados. Es decir, que hasta ese momento se dedicaban todos a jugar por la calle y cada vez que el Mendevil cuenta una historia, todo se queda. Y esas historias son experimentos mentales, como de los que hablaba Logans. De alguna forma tienen todos que ver con la ciencia y son cuentos, él mismo lo dice, al estilo de Borges. Es como si hubiese metido en su cuento a Borges de pequeño, por así decirlo, ya relatando con 7 años todas estas historias. Van a suceder toda una serie de aventuras y más. Poco a poco nos vamos dando cuenta que este cuento es muy proustiano y en un momento dado dice que se había encontrado un mechero en la calle cuyos colores le habían recordado un mechero que había tenido cuando era pequeño y añade de forma explícita: mi mechero era como mi Magdalena de Proust. Es decir, que empieza a haber una concatenación de objetos que van sucediéndose los unos a los otros, entrelazándose sin fin. Y ese mechero al que está pensando y que le trae a la memoria lo que había sucedido en el pasado está directamente vinculado con el vendedor que les está ofreciendo toda una serie de objetos. Nos apretujamos en torno a él y vimos que se trataba de una pluma estilográfica negra. En uno de los lados había una ventanita cuadrada en cuyo interior se adivinaba una mujer vestida con una especie de bañador negro de una sola pieza. Si le dabas la vuelta a la pluma, eso que parecía un bañador negro, resultaba ser el líquido que descendía poco a poco y descubría en primer lugar los pechos de la mujer y luego el cuerpo entero, hasta que ésta quedaba completamente desnuda, tal y como ni había visto ni había imaginado jamás a una mujer. Esto cuesta 25 lei, pero no es para vosotros, concluyó el hombre riendo. Este personaje, este vendedor, que se parece mucho a los vendedores de los cuentos de Hoffmann, es un ser que introduce precisamente el universo siniestro entre los niños, que empiezan a descubrir la sexualidad precisamente a través de objetos anamórficos. Desde ese momento se rompe la magia que había entre el narrador y el resto. Es más, el narrador consigue hacerse, sin que se sepa muy bien cómo, con ese bolígrafo y a partir de ese día no juegan ya con él, lo empiezan a perseguir por las calles y un día tratan de averiguar lo que está sucediendo. Y lo acaban encontrando en un sótano que es realmente un útero, todas las imágenes son totalmente internas, y los dos están con un rayo de luz proyectándose sobre ellos, un niño y el Mendevil, los dos contemplándose desnudos. Y para los niños es el horror más absoluto, es el descubrimiento mismo de la verdad. Bien, todo este hilo que Cartarescu traza, si os fijáis que va de bolígrafo a bolígrafo, no es más que su propia escritura.
Todo ello es una metáfora de cómo él concibe la escritura precisamente a través de esas transformaciones, regresando constantemente a un pasado, al modo proustiano, pero a la vez muy original. Y eso es lo difícil, imitar a Proust es muy fácil, hoy en día sabemos cuáles son sus recetas, pero crear un universo entero como él ha hecho, a base precisamente de esas transformaciones, me parece absolutamente genial. Y sobre todo, ser capaz de contar sueños que sean fascinantes para quien no los ha vivido y como si los hubiese vivido, pues está. De hecho, tenía muchas ganas de venir a Bucarest, porque para mí Bucarest es un Bucarest literario, lógicamente, y bueno, tiene parte de... en fin. Termino con Cocteau. En España no es muy conocido, pero en Francia es una figura fundamental para entender las letras del siglo XX, porque prácticamente abordó todas las artes, pintura, escritura, teatro, ensayo, etcétera, etcétera. Pues Cocteau tiene un texto que me parece muy interesante, que se titula, que publicó en Le Monde de la Vie, en el que se dice Jean Cocteau s'adresse aux jeunes savants. Savants en francés es científicos. Y donde cuenta que por Navidad le hicieron un regalo en el que era un tablero, ya veis, os lo leo, sobre un cartón análogo al del juego. De la oca parece que algún descuido hubiera tirado un cuenco de salsa blanca. De ello resulta un desorden fotográfico de manchas y de líneas que proclamarían abstractas el triunfo oficial del arte revolucionario, su paso de izquierda a derecha, y viejas investigaciones que arrancan con Paolo Uccello, según Marcel Chauve, y reaparecen hacia 1913 con el transiberiano La pequeña Jeanne de France de Blaise Cenrars, acompañado en el margen por la señora Delaunay con una larga tira de formas multicolores. Es decir, que la descripción que hace del tablero que ha recibido como regalo de Navidad, del que no ve lo que es al principio, se le asemeja inmediatamente a toda una tradición de pintura que va precisamente a poner en cuestión la organización y la armonía. Por un lado, tenemos este cuadro, he puesto este cuadro de Uccello, pero podría ser cualquier otro, hasta Delaunay, es decir, hasta el cubismo. Por cierto, los embajadores habréis observado que lo que hacen es meter la primera cuña en la ruptura para la perspectiva de tercera dimensión. La siguiente la pondrán los cubistas con el descubrimiento precisamente de la cuarta dimensión y estallando desde dentro, como si fuese una granada, la propia concepción de la pintura. Bien, pues este es el objeto que él recibe y viene acompañado de un cilindro, un espejo cilíndrico, que permite ver cuando uno se fija, que es simplemente él piensa que es de Rubens, pero en realidad es de Piola, de un imitador del siglo XVII que imita el cuadro de Rubens y a través del cual pues, se genera esta anamorfosis de Cristo siendo alzado hacia la cruz. Lo cual es muy importante porque toda anamorfosis es de alguna forma un enderezamiento y eso lo explica de una forma muy clara, fálica, el propio Lacan, de una forma, bueno, no voy a entrar en detalles un poco escatológicos. Bien, no solo va a recibir este texto, sino que va a escribir un texto que se titula Notas sobre la anamorfosis. Lo más interesante de este texto es que es toda una reflexión sobre lo que es la poesía. Y lo que acaba lo que dice de una forma muy clara es que hacía tiempo que venía tratando de ponerse en contacto con los científicos y que los más mayores pues no le hacían mucho caso porque no veían muy bien cuál era el interés de la poesía. Pero afortunadamente hay toda una camada, podríamos decir, de jóvenes científicos que sí se interesan por lo que él les está diciendo. Es decir, está viendo que hay un cambio en la concepción. Y otro de los científicos que cita sin parar es Poincaré. Poincaré que le dice, los poetas tenéis mucha suerte porque la ciencia tiene que ir contando sus patas, vosotros podéis saltar como las gotas de 7 leguas. Es decir, el propio Poincaré es alguien que tiene una sensibilidad literaria muy marcada y por lo tanto se convierte de alguna forma en modelo del propio Cocteau. Bien. De todo ello termina haciendo una teoría que es de la poesía, precisamente. Leo. A fuerza de estudiar la extraordinaria y despectiva réplica que la anamorfosis de Rubens inflige a nuestra pretensión cartesiana de ver con claridad y entenderlo todo, me di cuenta de que los ojos de Cristo, los de los verdugos, de los ladrones, de los ángeles, era lo único que conservaba la legibilidad, evocando el ojo espantoso de los pulpos. Saludaba este descubrimiento como una buena nota otorgada a mi complejo del ojo y como una pasarela significativa construida entre el universo conocido y el universo desconocido, entre todos aquellos que quieren aprender a leer la lengua ilegible.
La poesía, a mi parecer, no puede ocupar un lugar en una sociedad a la que encantaba, antes de haberse convertido en una experiencia peligrosa hacia 1860, entre algunas manos soberanas, más que bajo la forma de un manantial petrificante, al poseer la tinta del poeta esa propiedad singular de petrificar el vacío, de cambiar lo abstracto en objeto, de precipitar noche a plena luz, en resumen, de posar el tubo sobre la anamorfosis, o para expresarme en argot, es un juego de palabras aquí en francés, el soplo, tuyot, de darnos el soplo, tuyoté, acerca de lo desconocido. La poesía para él es, de alguna forma, como la anamorfosis, lo que permite dar ese paso hacia la ciencia y lo que le interesa a él de una forma muy significativa. Pero a un momento dado se para a pensar y resulta que las notas sobre la anamorfosis son unas notas de una gran complejidad. No tienen una estructura lineal como podemos pensar, sino que son fragmentos que están sueltos, tan pronto parecen reflexiones, como si fuesen fragmentos de diario, y hay ratos en los que el lector no se entera mucho. Así será, me dirá el lector, se pone en la posición del lector. Pero me haría falta también un tubo revelador para traducir la anamorfosis de sus notas. Y puesto que la incredulidad le repugna, ¿cuál será su programa? Tabula rasa. Empezar desde el principio, el juego de la oca. Romper con una pendiente cuyas directrices habrían podido en su origen ser bien distintas. Ensañarse con la gravedad y descubrir la desgravitación que aliviaría la Tierra sin obligarla a emplear cataclismos. Llego al final. Simplemente unas notas de conclusión. Conclusión en sentido extraer lo que hemos ido viendo. Regreso a la calavera anamórfica. Su presencia, su reconocimiento, la actividad que nos obliga a hacer, el movimiento, yo mismo me he tenido que levantar para poder verla y hacer una pequeña performance, espero que no. El movimiento, el cambio, la transformación de perspectiva que hacemos al adoptar una posición determinada para poder recobrar la imagen inicial, esa es la imagen que yo quiero. Esa es la anamorfosis que me interesa, lo que quiero hacer y lo que llevo tratando de hacer por lo menos desde hace 10 años. Tratar de mostrar que somos tanto el producto del mundo como los agentes de ese mundo. La anamorfosis nos muestra que el cuadro no está nunca hecho, sino que tenemos que seguir trabajándolo una y otra vez. Tomar la anamorfosis como metáfora del trabajo que todos nosotros, todos aquí presentes, realizamos, por un lado, refleja perfectamente en ese momento del descubrimiento el entusiasmo que todos sentimos al descubrir las conexiones que se establecen entre la poesía y la ciencia. Por otro lado, nos pone de evidencia que el espacio no está construido, está por construir. No existe un puente entre la ciencia y la poesía. Ese puente lo tenemos que tender todos los días. Cada uno con cada uno de nuestros trabajos estamos realmente realizando anamorfosis, estamos haciendo transformaciones, tratar de ver las conexiones que podrían existir o que vamos a construir nosotros mismos. Y eso es de alguna forma la idea que yo quería transmitir, sobre todo a los jóvenes estudiantes que están empezando a trabajar en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por esta fascinante comunicación que creo que de algún modo sintetiza una serie de problemáticas o de cuestiones que se han ido planteando a lo largo del Congreso y que además nos ha permitido de alguna manera ver de soslayo, en escorzo, a ese hombre del Renacimiento que se evocó en la mesa de escritores al inaugurar este coloquio. Así que, una vez más, muchas gracias por ese esfuerzo de síntesis y a la vez de apertura hacia otros ámbitos. No sé si, imagino que habrá muchas preguntas, así que damos quizá la palabra al público por si quiere plantear alguna cuestión a Paco. Está el público quizá un poco asustado, cansado, quizá por... Yo tengo una pregunta. Gracias por esta variada ponencia plenaria que ha recorrido épocas distintas del pensamiento científico, artístico, literario. Para el próximo encuentro, si nos permites, vamos a robar el título, exacto, y lo vamos a llamar Anamorfosis y no isomorfismo de los saberes. Pero, bueno, su ponencia me ha hecho pensar en el simultaneísmo literario. Esta vez ha mencionado a los cubistas y pensaba en, luego, inspirados por los cubistas, los ultraístas españoles, la vanguardia, que intenta hacer ese tipo de simultaneísmo, bueno, en el lenguaje, en la imagen, pero tienen que enfrentarse al lenguaje secuencial,
¿no? Y luego también mencionó a Galileo Galilei, luego en la teoría de la relatividad de Einstein, y el hecho de que rechaza, digamos, el simultaneísmo, la impresión de simultaneidad si hay un movimiento, bueno, un movimiento que sería la velocidad de la luz. ¿Sí? Y bueno, sí puede comentar un poco. A principios del siglo XX se producen unos cambios similares a los que se habían producido en la época precisamente de Holbein. No es casual que surja el cubismo, surge por motivos pictóricos, pero se sabe que Picasso y compañía estuvieron en contacto con uno de los autores de un ensayo sobre la cuarta dimensión y demás. Se habla ya desde finales del siglo XIX mucho de la cuarta dimensión, pero se habla en unos términos como, digamos, de películas de terror, como si la cuarta dimensión fuese un espacio donde habitan los fantasmas y demás. Pero a principios del siglo XX ya empieza a tomarse conciencia que es un concepto matemático y que es absolutamente fundamental, y lo va a ser en breve, para poder descubrirse la teoría de la relatividad. Es decir, sin eso no se podría haber concebido. Entonces ya empieza a tener carta de naturaleza realmente. Y los propios pintores, de un modo a veces intuitivo y otras veces de una forma expresa, tratan de reflejar esa ruptura en los cuadros en el periodo cubismo, donde vamos a tener una reproducción de una imagen, por así decirlo, pero esa imagen ya no se va a plantear desde un ángulo o, como hacía Holbein, desde otro ángulo, sino que vamos a tener una cuarta dimensión, de la misma forma que si, además de poder ver en las tres dimensiones en las que habitamos normalmente, pudiesen verlo simultáneamente desde varias perspectivas. De ahí la fragmentación. Viene también, lógicamente, de toda una corriente que es la de Cézanne y demás. Las cosas no se producen nunca solas, pero sí va a ser reflejo importante de lo que sucede. Y eso va a afectar a todo. El poema que puse de Sandrars es un poema dentro del movimiento cubista que responde precisamente a lo mismo. Además, un poema de 2 metros que se despliega y que se titula Prosa del Transiberiano. Pues bien, ahí estamos viendo cómo ese acordeón ya está dándole otra dimensión y demás. En la poesía yo creo que es una forma muy evidente. Cuando vemos los Caligrames de Apollinaire, hacer un poema como el del reloj y la corbata, no hay una forma de ver ese poema tal, hay que verla de formas simultáneas. De lo contrario, pues no deja de ser más que la representación figurativa muy mal hecha de un reloj y una corbata. Pero cuando uno se para a pensar en cada una de las palabras que aparece y cómo se está combinando con el resto, entonces acaba teniendo una visión que es global, muy parecida a la de los extraterrestres del relato de Ted Chiang. Es decir, una forma de concebir. Durante un instante tenemos como una especie de flash que nos permite tal. Y por cierto, en la película, porque fui muy rápido sobre esto, la investigadora lingüista acaba adquiriendo dominio de ese lenguaje, y ese dominio del lenguaje lo que le permite es precisamente ver el futuro. En la película el espectador está viendo constantemente una serie de flashes, de flashback de las relaciones de él y su hija, y se da cuenta que todo es muy tétrico y que la hija acabó muriendo. Pero el espectador en un primer momento piensa que está viendo el pasado, cuando en realidad lo que estamos viendo es el presente, el futuro, porque ella ya es capaz, ya ha adquirido ese lenguaje. Y a mí esa imagen me interesaba mucho, porque yo entiendo que todos cuando escribimos tenemos esa sensación de una forma explícita o no. Antes hablábamos incluso de otra voz que hay en el cerebro y demás. Pero realmente cuando damos con la clave de algo, no hace falta ya que sigamos nosotros mismos buscando esa estructura. De hecho, si queremos meterlo en una rejilla, acaba rompiendo por todos lados. Sabemos que la cosa funciona, es verdad entre comillas, cuando fluye por sí sola, cuando nos da la sensación de que es otro el que lo está haciendo. Y el cuento de Ted Chiang es una auténtica maravilla, tiene todos los premios, pero yo es que lo pongo a la altura de muchos de los cuentos de Borges, porque cuenta de todo, es de una forma muy sencilla, y los párrafos donde habla de la relación de la madre y la hija son absolutamente extraordinarios. Es de una emoción como se ha visto pocas veces. Podemos seguir. No sé quién ha levantado antes la mano, pero... mi pregunta que va en relación con eso, si no crees que influye en algo que sea en un autor chino, porque en la escritura china o japonesa sí es secuencial en el momento que se escribe, pero no lo es en el momento que se lee. Claro. Entonces es un modo distinto de decirlo. Como sucede muchas veces, yo creo que el escritor habla de muchas cosas que le son muy próximas, y él está... No conozco muy bien su biografía, porque no tuve tiempo de seguirlo, pero tiene que estar muy inspirado. Sí, no dejéis de leerlo. Bueno, la edición española es un horror, porque son estos libros que los ves en la librería y sales corriendo, pero luego está bien editado.
Es americano, de origen, sí. Pero, de hecho, en la película yo creo que él debió colaborar también en el guión, porque los propios signos que utilizan, que no son descritos así en el cuento, los signos parecen precisamente prácticamente símbolos orientales, japoneses y demás, y la propia forma de concebir, bueno, es esa idea precisamente de buscar un modo de vida que no sea secuencial, sino de tratar de vivir el instante, pero un instante que es a la vez el pasado y el futuro, donde está todo. Por eso, de buena medida, esos extraterrestres son muy probablemente orientales. Igual que sucedía en aquella película famosa de los años 50, la de los ladrones de cuerpo, en la que las vainas eran de una forma muy evidente los comunistas que estaban invadiendo tal, aquí yo lo leía también en ese plano. O sea que es un cuento realmente de una riqueza extraordinaria y además escrito de una forma aparentemente sencilla. A mí me encantó. Habíamos preguntas, creo. Sí. Bueno, comentabas antes de la cuarta dimensión, ¿tú crees que se podría hablar de pintores como divulgadores científicos? Porque, por ejemplo, lo de la cuarta dimensión llegó sobre todo a nosotros a través de Dalí y el verdugo y el cuadro que hizo de Cristo. Realmente los pintores popularizaron muchísimo la idea de cuarta dimensión y además rápidamente se difundió esa idea de que cubistas y surrealistas y demás estaban próximos. Dalí, buena parte de su obra juega precisamente con anamorfosis por un lado, se puede decir que es el puente entre las anamorfosis y la propia pintura que se hace en esa época. Pero realmente quienes más difundieron la idea de la cuarta dimensión fueron los relatos fantásticos de finales del siglo XIX. Borges habla de muchísimos escritores, no tengo ahora mismo los nombres en la cabeza, donde pues, están escribiendo cuentos que son prácticamente experimentos sobre la cuarta dimensión. Y a través de eso y a través de los fantasmas es como aparece. Antes me estaba refiriendo a la otra película de Interestelar. Para los que la hayáis visto, hay una niña que en su habitación ve como los libros se caen de vez en cuando y entonces ella llama a esa presencia que hay ahí sus fantasmas. Esa fórmula es exactamente la del siglo XIX, porque en realidad lo que descubrimos al terminar la película que es su propio padre que ha viajado en el espacio y que ha pasado a la cuarta dimensión, que se está comunicando a través de ella, a través de un reloj, a través de esos libros. Es decir, que su fantasma es su propio padre. De alguna forma está contando en esa película el director el paso de tal como se concebía la cuarta dimensión al principio, en los relatos fantásticos, y cómo acaba considerándose. Y es llamativo que en esa película ya todo el mundo asume perfectamente que esté en la cuarta dimensión, lo cual es una cosa imposible, porque lógicamente si estuviese en la cuarta dimensión me imagino que tendría otro cuerpo ya y demás, no sería capaz de sentirlo, pero aún así ya entendemos que es un concepto matemático, cosa que a finales del XIX no, y ellos son los principales divulgadores de esa idea. De hecho, yo creo que por ahí es por lo que les llega a los propios pintores, pero no lo sé, ¿eh? Hay un libro extraordinario sobre todas estas cuestiones de geometrías no euclidianas de una americana. No sé si he contestado tu pregunta. Pues me quedo con curiosidad por saber lo que me... ¿Perdón? Que sí, que por supuesto, que me quedo con curiosidad por saber el nombre. Vale. Intentaré acordarme luego. Amelia. No sé si es una pregunta, pero me apetecía un poco animar en la escuela a la sardina cognitiva. Un poco en el sentido, yo en la presentación de anamorfosis como esta en particular, verdaderamente parece el trayecto de una operación cognitiva en la que, bueno, primero hay una invitación a un tipo de observación muy a través de los sentidos y que no se compone en imagen reconocible, ¿no? Y termina viendo, no sé, una cohesión, ¿no? Entonces sí, hay una imagen finalmente reconocible en ese cilindro, ¿no? Vemos ahí lo que es. Entonces, no sé, es un proceso poético, ¿no? Totalmente. Entre la anamorfosis y la metáfora, en ese sentido hay un parentesco. Totalmente. Hay un parentesco, ¿no? Y bueno, o sea, podríamos seguir hablando de ello respecto de la posición del espectador, la coerción para encontrar el momento en el que cuaja, ¿no? La imagen como algo
verdaderamente significativo, su relación con una fijación en el espacio, del cuerpo en el espacio, y frente a una especie de libertad o indefinición de las percepciones corporales en la primera imagen anamórfica. No sé, me ha resultado fascinante, como podéis ver. Antes, cuando estaba escuchando a Vicente, a Javier y a Luis en unas anteriores comunicaciones, estaban hablando precisamente de las sensaciones y demás. Y me acordaba de Artaud, que me interesa mucho por muchos motivos, donde precisamente su poesía está hecha de carnalidad en estado puro, hasta unos niveles difíciles de describir, ¿no? Y de alguna forma la anamorfosis me interesa también por eso, porque pone de manifiesto aquello que durante mucho tiempo pues no se pensaba. Parecía que la poesía era algo más bien del lado de la imaginación y del cerebro y demás, cuando es algo que tiene que ver directamente con el cuerpo. Y si me detuve tanto en el cuadro de Holbein, es entre otras cosas porque precisamente lo que pone de manifiesto es que ese cuadro no se puede ver si uno no se mueve, lo cual para 533 me parece de una revolución absoluta. Es decir, ¿no? Hay que esperar a las Meninas para encontrarse algo parecido. En las Meninas es cierto que ahí el cuadro ya está por todos lados, porque vuelve un poco como a la Edad Media, ya no se sabe cuál es la perspectiva, ya uno entra y está dentro del cuadro. Aquí está todo bajo control, pero aún así lo que afirma es que realmente el espectador es el que hace el cuadro moviéndose, es decir, actuando con su propio cuerpo. De lo contrario no hay forma. Hay otro mecanismo para poder ver la anamorfosis que consiste, bueno, este no es cilíndrico, pero con un vaso cilíndrico uno cuando se va aproximando al cuadro lo pone delante del objeto y se vuelve a formar la calavera. Imaginemos que en el palacio Danteville está brindando con sus amigos y tal, y pasan por ahí y entonces lo ven, ¿no? Es decir, en cada caso hay una circunstancia distinta, por eso puse de manifiesto esa escalera donde uno sube, donde uno baja. En cualquier caso el cuadro tiene que estar colocado en alto y uno se tiene que agachar o subirse desde otra perspectiva para poder verlo. En todos los casos tiene que ir asumiendo una posición que es la que él va a adoptar. Son limitadas, porque esa es la gran diferencia con la metamorfosis, por ejemplo, y demás. Pero aún así nos está diciendo, ya está bien, de alguna forma, de este tipo de pintura, y fijaos que lo está haciendo ya en un momento que, bueno, pero es que vamos a seguir hasta el siglo XX con esta dinámica de un cuadro concebido como una ventana donde hay que colocarse en un punto fijo para poder verlo, porque si uno se acerca ya no ve nada. Entonces solo hay un punto para verlo. Es decir, que esa liberación de poder entrar en el cuadro con una tercera dimensión en realidad era una cárcel. Y Holbein rápidamente lo pone de manifiesto. Rompe los grilletes, quiere salir de ahí y muestra que hay que, para poder ver el virtuosismo que tiene para hacer esa calavera, hay que desplazarse. Y yo también en ese sentido lo entendía como una metáfora del cuerpo y un proceso metafórico. Totalmente. Quizá una... Sí. Carlos. Yo tenía que ver que ya tanto por la fantástica presentación, y yo tengo una metamorfosis de alguien tan poco sospechoso como Machado. El hoy es siempre todavía, que puede interpretarse como hoy es todavía tiempo para hacer las cosas, o el presente es siempre, todo lo que tienes todavía porque te vas a morir. Sí. Y quería preguntarte una cosa, que es, creo que ya lo has contestado, pero bueno, ¿cómo se piensa que Holbein pintaba esto? ¿Inclinando un espejo? ¿O cómo es la técnica que tuvo para poder pintar Esa es otra de las cuestiones muy interesantes que tiene también que ver con el cuerpo. Es decir, nosotros nos podemos situar en la perspectiva del espectador, pero ¿cómo fue eso? David Hockney tiene un libro magistral que se titula... Bueno, David Hockney, el pintor inglés, escribió un libro tratando de demostrar que la historia de la pintura, en realidad, en la que pensamos que el pintor simplemente se coloca delante de su caballete para ir pintando y mira desde la distancia, él sostiene que eso es absolutamente imposible, porque el grado de detalle que se alcanza a partir de cierto momento se tiene que producir con algún tipo de mecanismo óptico. Y entonces en ese libro va pasando revista a prácticamente todos los cuadros y analizando los instrumentos que se conocían en la época y que muy probablemente utilizaron. Y el conocimiento prohibido se titula.
el libro. Y en un momento dado se ocupa, lógicamente, de los embajadores. Y entonces él sostiene que el grado de perfección de determinados objetos y a la vez el conjunto es imposible que pudiese pintarlo desde una única perspectiva y sin aparatos. Esa es la teoría que él tiene. Ahora, ¿cómo se hacía esto? El cuadro también es un homenaje a Durero en muchos casos. Hay un cuadro que es el porticón un grabado de Durero, donde aparece con un aparato en el que traza unas líneas, hay unas cuerdas que van a reproducir de alguna forma los rayos visuales. Y hay en medio de la mesa, lo que va a reproducir en un papel es un laúd. Se sabe a ciencia cierta que el laúd que hay en el cuadro es un homenaje a Durero, al que admiraba mucho y al que seguía de una forma tal. Entonces se supone que también utilizó algún procedimiento de esto. Porque hasta el siglo XVII realmente no se empieza a formalizar todo esto. Y lo que es importante, y yo eso lo descubrí escribiendo un artículo sobre Poincaré y las anamorfosis precisamente, es que la importancia que empiezan a cobrar en el siglo XVI las anamorfosis es tal que acaba generando un nuevo tipo de geometría. De Sargue, que es el que inventa la geometría proyectiva, se supone que estaba al corriente y que había estudiado muy bien todo esto. Porque él lo que hace es dar una revolución también copernicana. En lugar de coger y fijarse en que un círculo es una esfera, se fija en que va a analizar todas las distintas variantes y tratar de ver justamente a través de proyecciones cómo se realizan esos círculos, esas elipses, etc. Y eso viene en buena medida de las anamorfosis. Entonces hay todo un lado técnico que es, yo creo, apasionante para los expertos en perspectiva, y hay mucho escrito sobre eso, realmente. Tampoco he dicho nada original, tengo que deciros, porque he leído mucho sobre Holbein y demás, y hay artículos absolutamente espléndidos sobre él y demás. He ido recogiendo distintas ideas que estaban ahí para tratar de dar una visión de conjunto y que nos sirviera a nosotros, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Convertirlo en una especie de instrumento en el que yo pienso a veces, cuando me pregunto qué hago aquí, que es lo que me preguntaba sobre todo cuando estaba escribiendo Esperando a Gödel, que hace un filólogo de francés, escribiendo un libro sobre matemáticas y demás, pues juego con anamorfosis, pero es un juego serio, es un juego que deshace la realidad para volver a construirla, porque nunca está hecha, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Quizá pasamos a las... Perdón, un apunte solo. A propósito de Machado. No pasé muy rápido porque no tenía tiempo, pero hay un artículo de la Flor, un compañero nuestro de la Universidad de Salamanca, que es un gran especialista del barroco y ha escrito textos admirables, además muy bien escritos sobre esto, y tiene un artículo que se titula Anagrama y Anamorfosis. Y entonces hace un repaso precisamente, porque los anagramas no dejan de ser anamorfosis verbales. Entonces la poesía está llena de anagramas. Si nos paramos un poco a pensarlo, simplemente en lugar de ser visuales son conceptuales, verbales, fonéticos. Pero sí, no lo conocíais. Vale, pues gracias entonces, Paco, creo que en nombre de toda la sala por la extraordinaria comunicación que nos has regalado. Y creo que podemos pasar quizá a las palabras de clausura que nos va a dirigir mi compañera profesora Melanie Estanco. Los dos, de hecho. Vamos, sale partido. Bueno, tenemos que cerrar, aunque sentimos tener que hacerlo. Nos gustaría seguir el debate, pero también tenéis que aprovechar la tarde y dar un paseo, como decía Francisco antes. Lo que nos queda es reiterar nuestro agradecimiento a los invitados plenarios, a los escritores y a todos los participantes que han hecho posible este congreso. Esperamos que las dos jornadas hayan dado paso a un intercambio intelectual y humano fructífero y han reforzado las amistades o han creado nuevos contactos y han aclarado las preguntas que han originado este congreso y también han despertado nuevas preguntas para nuevos encuentros. Personalmente quiero dar las gracias al equipo de organización, al comité de organización, a mi compañero, al coordinador Borja Mozo Martín y a las colegas que han estado aquí todo el rato, Mihaela Ciobanu, Oana Balash, al profesor Mihai Jacob y a la doctoranda Alma Marhamati, que se ha tenido que ir. Gracias a todos por también hacer posible este congreso. Os estoy muy agradecida. Y por supuesto, antes de terminar, queríamos dar un agradecimiento especial a todo el equipo de estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest,
sin cuya ayuda evidentemente no hubiera sido posible ni tener el café a tiempo cuando hemos salido de las salas, ni llegar de vuelta a las salas a tiempo, porque nos han ayudado un poco a empujar el cronómetro. Así que simplemente voy a leer sus nombres. Son 14 estudiantes. La mayoría de ellos están aquí, o sea que os voy a pedir un aplauso al final cuando termine especial dedicado para ellos. Se trata de Andrea Militaru, se trata de Bianca Mitu, Violeta Paritzelu, Georgiana Proiu, Teodora Sandu, Gabriela Milicu, María Somandru, Beatriz Andrei, Alexandra Comaneanu, Raluca Trenca, Verónica Rubrisor, Cristiana Toma y Cristina Basile, que fueron las encargadas de la interpretación en el Instituto Cervantes, y por último, y de forma muy especial, al responsable, al encargado, de que quede constancia de que efectivamente ustedes han estado en Bucarest durante 2 días y han estado con nosotros y nos hemos reunido aquí, que es el señor Alberto Mitu. Así que un aplauso para todos. Y Alberto, ¿podemos sacar unas fotos juntos, si no os importa? A lo mejor aquí y también fuera, porque...